Continuamos con esta clase, vamos a ver un tema más en el día de hoy. Les pido que por favor pasen a Gálatas capítulo 2. La salvación es un don, es un regalo de la gracia de Dios a los hombres. Uno es salvo por la fe de Jesucristo, no por obras propias, no importa cuán piadosas nos parezcan. Es por gracia, no es por obras. Gálatas 2 en el versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Clarito como el agua. Lo que no había logrado la ley, lo logró la fe de Jesucristo. Ahora entonces estamos justificados. Pasemos a Romanos 10, ya saben, dejen una marca acá porque vamos a ir y venir todo el tiempo. Ahora vamos a tomar nuestro versículo de referencia, Romanos 10:9, y le vamos a sacar mucho jugo. Lo vamos a poner sobre la mesa de operaciones, vamos a aplicar el microscopio, vamos a ir parte por parte, lo vamos a diseccionar y vamos a analizar cada parte para entender la grandeza de lo que Dios hizo en Cristo en nosotros. En la primera parte de Romanos 10:9 dice que si confesares. El resto del versículo continúa diciendo que Jesús es el Señor y que Dios le levantó a los muertos. La primera parte que ahora vamos a ver es el que si confesares. La que mucha gente llama confesión pública no es salvación. No se necesita pasar a algún altar. No se necesita pasar a ningún escenario, ninguna función pública para renacer del Espíritu de Dios. Uno puede confesar y creer en la intimidad de su casa, andando en auto, en colectivo, en bus, en como sea. Lo que sea, donde sea que uno se encuentre, uno puede confesar y creer. Esta confesión de la que habla el versículo es más que simplemente decir. Vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 6, ahí nos vamos a meter con todo en esto, porque no es tan solo decir el confesar. Confesión viene de una palabra griega que es la palabra homologeo. Y según una enciclopedia bíblica, homologeo significa reconocimiento, admisión, implicando un cambio de convicción o de curso o de conducta por parte del sujeto. Lo digo de nuevo, fíjense que esta es una buena traducción. Homologeo, que acá está traducida a confesión, que si confesares, significa reconocimiento, admisión, implicando un cambio de convicción o cambio de curso o cambio de conducta por parte del sujeto. Ya están en 1 Timoteo 6. En el versículo 12 dice, queda bien: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena homologeo delante de muchos testigos. Estas son las palabras por revelación de Dios a Pablo que nosotros tenemos el privilegio de leer hoy día. Están dirigidas a Timoteo. Esa profesión de la que hablaba Pablo por revelación de Dios era su confesión, que se haría notoria públicamente como lo fue con Jesucristo. Lo que Jesucristo pensaba acerca de Dios, de la palabra de Dios y de sí mismo, eran de conocimiento público, pues él no tan solo conocía la palabra de Dios, sino que además la vivía. Por eso la había hecho de conocimiento público. Quien estuvo un ratito con el Señor Jesucristo ya sabía de qué se trataba ese maravilloso hombre, como nosotros, igual que nosotros, pero que fue obediente hasta morir en la cruz. Versículo 13 de ahí, 1 Timoteo 6, dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena homologeo delante de Poncio Pilato. Cuando estuvo bajo presión, Jesucristo
hizo lo que él estaba acostumbrado a hacer, su confesión. Hizo la palabra, respondió según todas las fibras de su ser le indicaban que él respondiera. Hebreos capítulo 3. Hermosa palabra esta, homologueo, para estudiarla y ver qué es, que si confesares, a qué se refiere profundamente. Hebreos 3, en el versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra homologueo. Es nuestra homologueo, es nuestra confesión, es nuestra forma de ser, hacer y decir. Cristo Jesús. Hebreos 4, ahí nomás en el barrio, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra homologueo. ¿Cómo va ganando uno entendimiento acerca de la profundidad del significado de esta confesión? Del que si confesares, de Romanos 10. Hebreos 10, versículo 23. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la homologueo de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Por supuesto que sí. Si Dios dice que podemos tener una esperanza, Él nos ha provisto de una esperanza, entonces podemos tener esperanza, porque fiel es Dios. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 13. Segunda Corintios 9:13. Dice: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que homologueo al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Muy bien. Vean, la confesión es un acto público, pero no en el decir tan solo, sino en el vivir un convencimiento interno del corazón. Etimológicamente está formado por dos vocablos griegos, la palabra homologueo, por homou y por logos. Y significaría, en todo caso, la misma declaración. En el contexto sería que lo que digo y lo que hago coincide exactamente con lo que tengo en el corazón. Tito capítulo 1. Versículo 15. Dice que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Homologueo conocer a Dios, pero los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Ven? En algún momento lo que uno tiene en el corazón sale afuera, no se puede evitar, los buenos y los malos. Lo que uno profesa, su confesión, es más que lo que meramente dice, es lo que dice y hace. Tus actos admiten, publican, profesan que hubo un cambio de rumbo en tu vida que otros podrán ver. Eso es lo que bíblicamente significa arrepentirse. Es un cambio total de conducta de 180 grados. Iba para allá en mi vida, muerto en delitos y pecados, cambio, 180 grados. La confesión entonces es la expresión visible a los 5 sentidos de una convicción invisible en el corazón. Deuteronomio capítulo 30, quinto libro de la Biblia, bien al comienzo de la Biblia. En el registro de Romanos 10:9, aún siendo tan central en nuestro estudio y por supuesto en la vida de las personas, no es la primera vez que en la palabra de Dios se une al corazón con la boca, al corazón de la mente, no estamos hablando de lo que es biológicamente el corazón, sino el corazón de la mente, es la parte más interna de tu mente, es la que vos guardás
profundamente, donde tenés tus cosas más queridas. Por eso señalo acá y no acá. Deuteronomio 30, versículo 11, fíjense lo que dice, mucho antes de lo que estamos leyendo en Romanos 10. Deuteronomio 30, 11 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Y no nos engañemos, ni está lejos, no está en el cielo para que digas: ay, ¿quién va a subir al cielo por nosotros? Que todavía no se inventaron los aviones, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está del otro lado del mar para que digas que no se inventaron los barcos todavía, porque estamos en Deuteronomio. ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón, con un propósito. ¿Cuál es? Para que lo cumplas. Exactamente, para que lo cumplas. Romanos 18. Esto es igualito que nosotros. Esta palabra de fe que está declarada en Romanos 10:9 tampoco estuvo lejos de nosotros antes de renacer, ni lejos de aquellos a quienes todavía no la han ejecutado, no la han leído, creído y ejecutado. Está cerca de tu boca y en tu corazón. ¿Con qué propósito? Para que la cumplas. Para eso está la palabra de Dios, para cumplirla. Y cuando uno lo hace, no es avergonzado, defraudado o desilusionado, como habíamos visto. Justamente en el versículo 8 de Romanos 10 hace referencia a este registro de Deuteronomio 10 que acabamos de leer. Y ese es el que quiero leer con ustedes ahora, Romanos 10, 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. A ver, ¿cuál es la palabra de fe que deberíamos predicar? Bien, deberíamos predicar que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Absoluto. Absoluto futuro, certeza, ciertísima por parte de Dios que es fiel. Esa es la palabra de fe que nosotros también predicamos. Cada vez que abrís tu boca y presentás la palabra de Dios, tanta palabra como vos conozcas. Si es así chiquito, ok, así chiquito presentás. Si es un poquito más, así de poquito más presentás la palabra. La que conocés es la que proclamás, la que presentás, de tal manera que la gente pueda creerla y decida renacer y ser hija de Dios, hermano en Cristo nuestro. Juan capítulo 1. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, de nuevo, creer y en el nombre, creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, con que hemos cubierto el tema en las primeras enseñanzas, muy profundamente. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? De Dios. Mateo capítulo 1. Vean, creer en el nombre del Señor Jesús es imprescindible. Después de todo, fue su Padre, que es nuestro Padre también, Dios, quien se lo dio. Cuando un ángel le anunció a José que María estaba embarazada, le dijo estas palabras en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? ¿Quién le puso nombre? Dios se lo puso. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios mismo le puso el nombre al Señor Jesucristo. Como cualquier padre o madre, nombra a su hijo para diferenciar un hijo del otro. Este hijo venía con un propósito tan singular, tan profundo, tan imprescindible para la humanidad, que fue Dios quien le puso nombre. Y el nombre que le puso fue Jesús, porque va a salvar a su pueblo. Bien, lo está haciendo el día de hoy. Hoy está salvando al pueblo de Dios. Hoy está salvando a la humanidad cada vez que cree en su nombre y que Dios lo levantó de los muertos. Sigue teniendo el mismo poder que tuvo desde el día de Pentecostés. El nombre del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1. Como si no estuviera conforme con eso, el Padre Celestial fue más allá en el nombramiento de su Hijo. Con su poder lo resucitó y le dio un nombre por encima de todo nombre.
Efesios 1, versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Por eso, para tener disponible esta supereminente grandeza de su poder, uno tiene que ¿qué? Creer. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Miren la cantidad de HP que tiene, la fuerza de Dios, el poder de Dios que lo resucitó a Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo ¿qué? Muy bien, sobre todo nombre que se nombra, no solo lo llamó Jesús, sino luego de resucitarlo con esos HP que Dios tiene de poder, le dio un nombre por sobre todo nombre. Ese es el nombre que usted, cuando usted dice algo en el nombre del Señor Jesucristo, ese nombre usted está invocando. Ese nombre que con el poder de Dios, Dios lo resucitó de los muertos. No solo en este siglo, fíjense por cuánto dura, no tiene fecha de vencimiento, sino también en el venidero. En el 22 dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hechos capítulo 2. Dios fue quien lo nombró Jesús. Hubo en su época y hay hoy otros muchos Jesuses, pero uno solo entre ellos es el Hijo de Dios, a quien Dios resucitó de los muertos, a quien Dios sentó a su diestra, a quien Dios puso sobre todo principado, poder y señorío, a quien sometió todo bajo sus pies ahora y en su retorno, y lo dio por cabeza, pero además lo hizo también Señor y Cristo. Qué importante, a este Jesús es a quien confesamos y aceptamos su señorío en nuestras vidas y respetamos su señorío en la vida de nuestros hermanos en Cristo. A este Jesús nosotros invocamos, a este confesamos, a este proclamamos. Hechos 2, versículo 36, dice: sepa pues, acababa de ocurrir el día de Pentecostés, y esta es la primera vez que algo se dice, digamos, acerca de la palabra de Dios en la administración de la gracia, que estaba recién estrenada. Sepa pues ciertísimamente, dice Pedro, por revelación de Dios ante la gran multitud de Pentecostés, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese Jesús que nosotros, que hemos invocado cuando renacimos, ese Jesús que invocamos cada vez que oramos, que sanamos a una persona, que echamos fuera un demonio en el nombre del Señor Jesucristo, ese es el Jesús que nosotros proclamamos. Ese, no es otro. Dejen un dedo acá, por favor, y pasen conmigo a Mateo capítulo 13. En un ratito regresamos acá a Hechos 2, por eso vayan a Mateo 13 con una marca en Hechos 2. Fíjense lo que pensaba la gente de Jesús en el 13, Mateo 13, en el 55, dice, la gente se decía entre ellas: ¿no es este el hijo del carpintero? Vamos, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene esto todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros porque no quiso. No, a causa de la incredulidad de ellos. Cada vez que hay incredulidad no se producen milagros. Cada vez que hay creencias se producen milagros. Así de simple. No es creyendo que él fue el hijo del carpintero, aunque en realidad el carpintero era el esposo de la madre, pero no era el padre de él. El padre de él era nuestro Padre Celestial, Dios, el creador de los cielos y de la tierra. No era creyendo en que él era el hijo del carpintero, en que ellos iban a ser salvos, sino en que este Jesús era el Hijo de Dios y Dios lo había resucitado de los muertos y lo había hecho Señor y Cristo. El doctor Wirbel decía que tenía la siguiente frase: dígame lo que piensa de Jesucristo y le diré qué tan lejos llegará espiritualmente. Es verdad,
Esta gente no habían pasado del carpintero, pensando que Jesús era hijo del carpintero, cuando en realidad es hijo de Dios. De regreso a Hechos 2, por favor. ¿Qué hicieron estas personas cuando fueron confrontados con la palabra de Dios que les habló Pedro en Pentecostés, al comienzo de la iglesia de gracia? Hechos 2:37 dice: al oír esto, lo que les acababa de decir Pedro por revelación de Dios, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles una pregunta muy lógica: varones hermanos, ¿qué haremos? Muy buena pregunta, y gracias a Dios tuvo una buena respuesta por parte de Dios hablando por Pedro, donde en el 38 les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bien, no importa dónde te metas, en cualquier lugar del planeta que te encuentres, si estuvieras en el transbordador espacial, en la estratosfera, y confesás y crees, ahí renacés del Espíritu de Dios. ¿Qué lo puede detener a Dios si vos confesás y crees? Es todo lo que Dios requiere de nosotros. Mateo 7. La boca y el corazón deben estar en completa armonía. La boca debe hablar lo que el corazón cree. Déjenme que les muestre algo en Mateo 7, por favor. En el versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sonamos. No es tan solo decir, ven, no importa si es Señor, por supuesto que sí, pero no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Romanos 3, muy claro. Decir Señor no es suficiente, sino hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Romanos 3, versículo 13, dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Bueno, lo que pasa es que lo que decía la boca de esta gente era igual a sus acciones. Muchas veces damos más importancia a lo que decimos que a lo que hacemos, cuando en realidad ambas cosas deberían estar honestamente sincronizadas. La verdad es que lo que uno hace no le deja escuchar a la gente lo que uno dice. Nuestros hechos hablan por nosotros. Hebreos 13. Por eso es tan importante que una vez que uno renace del Espíritu de Dios, uno ande, actúe como hijo. Hebreos 13, versículo 15. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No solamente fruto de labios que confiesan su nombre, sino también hacer bien y ayuda mutua. Ambas cosas, labios más acciones. Lo que decís más lo que hacés. Eso convence más a las personas que nuestras propias palabras. La gente, igual que nosotros, está cansada de verso. Toda su vida escuchó verso. Verso de aquí, verso de allá. Yo pienso tal cosa, yo pienso tal otra. Un montón de colegios y de escuelas filosóficas acerca de la vida y de Dios y de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Pero la verdad de la milanesa es, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la palabra? Cuando vos decís y hacés la palabra de Dios, ahí se acaba el verso. Y la gente tiene la oportunidad de creer y confesar igual que lo hiciste vos alguna vez. Primera de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro 3.
En el versículo 10 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Corazón y acciones. Números capítulo 30. Miren dónde vamos, al Antiguo Testamento. Tercer libro de la Biblia, Números 30, en el versículo 1 dice: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Su palabra es muy importante para Dios. La palabra de Dios misma dice que Dios la colocó junto con su nombre por encima de todas las cosas. Pero una verdad impresionante y poco reconocida es que para Dios nuestra palabra es muy importante también. Dios presta atención cuando nosotros usamos nuestra boca. Mateo 12, recién vimos el número, vamos a Mateo a ver esta gran verdad que yo acabo de compartir con ustedes. Mateo 12, en el versículo 36 dice, acá el que está hablando es el Señor Jesucristo, dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Damas y caballeros, Dios presta atención a nuestras palabras. Deuteronomio 23, versículo 21. No importa si no llegan, yo lo voy a leer para ustedes. Aquí el que está hablando es Moisés. Cuando haces voto a Jehová, dice tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Estos son mensajes recurrentes los que encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Guardar y hacer lo que decimos. Guardar y hacer lo que hablamos. Eclesiastés 5. Por eso yo decía, Dios presta atención a nuestras palabras. Eclesiastés 5. Prestó atención cuando nosotros confesamos y creímos y nos hizo renacer de su espíritu. ¿Qué otra cosa podés esperar de Dios? Excepto que Él cumpla su palabra, que Él preste atención a tu vida, que Él preste atención a lo que vos decís y hacés. ¿Cómo que no? Si nosotros los padres hacemos eso con nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Eclesiastés 5, ¿no? Miren lo que dice el versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, guarda, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. ¿Entendés lo que quiero decir? Por tanto, sean pocas tus palabras. Versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Labios más corazón. El hombre mira los labios, Dios escucha los labios, pero se concentra en el corazón de la persona que usa esos labios. Isaías 29.
Ven los mensajes recurrentes a lo largo de toda la Biblia, que la vida, desde el punto de vista de Dios, no es verso. Tiene que venir del corazón lo que vos hagas. Por eso es tan importante, sobre toda cosa guardada, guardar el corazón. Isaías 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cualquiera que hubiese escuchado a esta gente diría: che, mirá, esto sí, ¿cómo saben esto es la palabra? Mirá qué cosas bonitas que hablan, mirá qué lindo lo que dicen, mirá lo que dice Dios acá. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Viene por decreto, no por corazón. Malaquías capítulo 2. Y Dios busca nuestro corazón, no que hagamos las cosas por obligación o porque otro nos está mirando y voy a quedar mal con mis hermanos en Cristo. No, del corazón estamos hablando. Malaquías 2, hablando acerca de Leví, en el versículo 6 dice: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Qué hermoso registro, qué gran hombre debe haber sido este, para que Dios por revelación a un santo hombre de él le haya revelado esto para que nosotros leamos y conozcamos. Dios presta atención y honra nuestras palabras. Cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo hicimos de corazón, Dios nos salvó en ese mismo instante. Vea usted si Dios no honra su palabra. Por lo tanto, usted también honrela. Cuando dijo que Jesús es su Señor, entonces, ligue su alma a su dicho, haciéndolo Señor en su vida. A partir de ese momento, usted cambió de jefe, actúe en consecuencia. Mateo 15. Lo que sea que una persona crea es reflejado en lo que la persona confiesa. Lo que una persona confiesa en la parte más íntima de su ser es lo que trae en manifestación en su vida. Si usted confiesa con su boca al mismo momento que confiesa con su corazón lo que la palabra dice, usted tendrá poder. Mateo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando los labios y el corazón, centrado en la palabra de Dios, están sincronizados, haremos las obras de la palabra. Santiago capítulo 1. El diseño de la palabra de Dios es para que la leamos, la estudiemos, la meditemos y la practiquemos en nuestras vidas. Es para hacer la palabra de Dios. No es un conocimiento meramente intelectual. Claro que comienza siendo intelectual, pero no es meramente intelectual, es un conocimiento práctico, es para aplicar en nuestras vidas. Santiago 1, en el versículo 22, mirá lo que dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que ¿qué? ¿Qué hace? Hace. La palabra es para hacer. Ya que estamos en Santiago 2, en Santiago 1, vamos a Santiago 2. La fe, estamos viendo de manera muy extensa,
que no viene por las obras, pero donde hay fe, hay obras. Santiago 2, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, contexto, que Dios es uno. Los demonios también creen que Dios es uno. Y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Cuando usted cree, va a haber obras. Definitivamente. Porque creer es un verbo, y un verbo connota una acción. Usted vive la palabra de Dios. En Romanos 10:9 dice que si confesare con mi boca, la confesión entonces es un reconocimiento con mi vida expresado en mis acciones y habla. De todos modos, hablar es una de mis acciones. Lo que digo sincronizado con lo que hago. Si digo con mi boca que Jesús es el Señor, entonces con mis acciones lo hago Señor en mi vida. Es decir que, de ese modo, cualquiera que me vea debería percibir a Cristo en mí. ¿Recuerdan? Dios en Cristo en mí. De tal manera uno puede andar, tal que la gente perciba que hay algo dentro de uno diferente al resto de los seres humanos. Claro, es Dios en Cristo en mí. Pero si yo no me muevo, si yo no ligo mis acciones a mi palabra, cuando dije que Jesús es mi Señor y creí que Dios lo levantó de los muertos, si yo no ligo mi palabra a mis acciones, la gente nunca lo va a saber. Y si, aunque lo proclame, pero no lo viva, la gente no va a querer tener lo que tengo yo. ¿Por qué? Porque va a ser un verso más. Y esto no deberá ser verso, es nada menos que la palabra de Dios. Por eso nos podemos jugar por esta palabra de Dios, porque nos podemos jugar por el Dios de esa palabra, por el Dios de nuestra salvación. ¿Cómo no jugarnos por Él? ¿Cómo no vivir su palabra una vez? Si lo hicimos, Señor, bueno, que permanezca, Señor, en nuestras vidas. La boca es parte de nuestro ser. La confesión involucra a la boca, pero no está limitada a la boca ni termina con la boca. Según el doctor Bullinger, confesar es un idiotismo y no tiene nada que ver conmigo, esto de idiotismo. Es una figura literaria, es la forma particular de hablar de un grupo de personas o de una nación o de un pueblo. Y se usa, dice el doctor Bullinger, a veces por permanecer en la fe y conducirse de acuerdo a la verdad. Eso es lo que es confesar, según el doctor Bullinger. Usted lo confesó a Él lo va a confesar a usted. Mateo 10, por favor. Usted lo confesó a Él lo va a confesar a usted. Mateo 10, 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Ve? ¿Será importante confesarlo? A mí se me ocurre que sí. En Romanos 10, versículo 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es el orden de los acontecimientos. Uno va conociendo la palabra de Dios y la va poniendo en el corazón al punto de creerla, es decir, de actuarla. Entonces, como quien no quiere la cosa, pero en verdad queriendo la cosa, uno confiesa esa palabra que ahora forma parte indisoluble de su vida. Como ambas acciones, confesar y creer, tienen que estar sincronizadas, entonces tranquilamente podemos decir que creemos para salvación y justicia y confesamos para salvación y justicia. En Hechos 16 quiero mostrarles un versículo de la Escritura que relata una ocasión que Pablo y Silas fueron encerrados en la cárcel por hablar la palabra. ¡Qué locura!, ¿no? Eso fue lo que pasó. No es el único registro donde pasó esto, luego pasó muchas veces más en la historia de la humanidad. Cuando la gente hablaba la palabra de Dios, siempre había una fuerza que se oponía.
Hechos 16, en el versículo 31, dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Eso es todo lo que le dijeron Pablo y Silas al carcelero. La creencia es esencial, es radical, es imprescindible para obtener cualquier cosa de Dios. Y en el caso particular de ser salvo, uno debe creer en lo que Dios declara acerca del Señor Jesucristo en su palabra escrita. Hebreos 11, por favor. En el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como ven, es imposible agradar a Dios sin creer que le hay, es decir, que existe y que además recompensa o galardona a quienes le buscan. Cuando usted lo buscó, buscando la salvación, ¿no lo encontró? ¿No encontró la salvación prometida en la palabra de Dios? Por supuesto que sí. Él lo recompensó, lo galardonó, haciéndolo su hijo. De tal manera que no cabe duda alguna que todo aquel que en él creyere, damas y caballeros, nunca seremos defraudados. Dios.